Esta semana la imagen que tenía, ya sabéis, es el de una hamburguesa. Al lado una imagen de una hamburguesa muy suculenta. Algunos de otras iglesias incluso nos escribieron: oye, si vais a repartir esto mañana, pues nosotros que nos apuntamos y que vamos. Entonces, en una tienes la imagen de una hamburguesa grande, ¿verdad? Es la imagen oficial de la empresa que ofrece las hamburguesas. Y en otra tienes la realidad. Es lo que te dan cuando vas a la empresa de hamburguesas y pides esa hamburguesa. Entonces te dan eso. Entonces, de ahí es que hoy hemos titulado el título del mensaje como una imagen engañosa. A veces tenemos cosas que vemos con nuestros ojos, que se ven con nuestros ojos y nosotros pensamos: wow, eso tiene que ser súper, ¿no? Es decir, tiene que ser lo más de lo más y yo quiero eso. Alguna vez nos ha pasado que con alguna publicidad que nos llamó mucho la atención, nosotros veíamos esa imagen y cuando la vimos la queríamos, y cuando lo compramos y lo tuvimos y cuando lo teníamos en casa no era nada que ver. A mí me pasó en el tiempo de la pandemia con un trípode que compramos para una cámara para poner el móvil, ¿vale? Me pasó con eso. Porque claro, nos había prestado un hermano de la iglesia de su familia, o sea, Fabio y Fer nos habían prestado su trípode, y entonces estábamos con ese trípode y tal, y vimos uno, y bueno, tenemos que comprar otro, vamos a comprar uno similar al de Fabio y Fer, así que vimos la imagen en internet, y dijimos, bueno, pues oye, cuando nos llegó era la cuarta parte de la mitad. Ni tenía que ver ni con la altura, ni con el tamaño, ni con la fortaleza, ni con todo débil. A veces lo ves ahí en la foto y dices: esto es una pasada, ¿no? Ahora también nos pasa que como estamos buscando una casa donde poder mudarnos, pues claro, ahora no se visitan las viviendas, ahora simplemente todo lo ves por internet, claro, y las imágenes las ponen de tal manera que todo es ampliado total, que te parece que los pisos a los que vas a ir o que vas a alquilar parecen mansiones, ¿no? Dices tú: Dios, qué salón más grande, las habitaciones, el baño, qué espectacular. Y es que claro, hay unas técnicas que hoy en día se usan y que se usan mucho para ampliar las imágenes, y entonces se ve todo ahí como que no tiene una realidad. Una imagen engañosa. Todo entra por los ojos se ven, pero la realidad no tiene nada que ver con eso. Ya sabéis que hay muchos programas que ayudan a esto. Está el Photoshop famoso ese, ¿vale? Es decir, esto de que la juventud vea a un famoso o una famosa que sale ahí luciendo en bañador o tal, dice: no, eso no es verdad. Las lorzas le caen. Lo que pasa es que el Photoshop lo difumina todo, lo modifica todo. En realidad, lo que te pregunto es: ¿qué imagen damos nosotros? O sea, como iglesia, ¿qué imagen damos? Y en lo personal, la pregunta sería también: ¿qué imagen doy? ¿Qué imagen das? ¿Es una imagen engañosa? ¿Realmente parecemos una hamburguesa de 4 pisos y en realidad somos una hamburguesa? Es decir, ¿estamos mostrando algo que no es real de nosotros mismos? Estamos llenos de liturgias, de ceremonias, estamos llenos de religiosidad hasta tal punto que también tenemos ese vocabulario que nos identifica como religiosos, pero en realidad no tenemos fruto. Porque es importante que en nuestra vida como hijos de Dios tengamos fruto y que podamos mostrar al Señor en nosotros. Por eso te hablaba de esa imagen engañosa, o quería que tuvieras esa imagen engañosa. Y vamos a ver un texto en la Biblia, el texto que nos toca hoy en el Evangelio de Marcos. Vamos a meditar en el tipo de fruto que estamos dando como iglesia y como personas que han decidido seguir a Jesús, y vamos a ver ese ejemplo de por qué Jesús nos habla de esa imagen, ¿vale? Ok. Buscamos el texto en Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 26. Búscalo en tu Biblia, por favor, hoy no tenemos la pantalla. Y el texto dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo. Y cuando fue a ella no encontró nada más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos.
Llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie cruzara por el templo llevando utensilio alguno. Y enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y al llegar la noche, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. Y por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo: tenga fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, les será hecho. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El último versículo, el 26, según la versión que estés leyendo, lo tienes y tal vez no, ¿vale? ¿Por qué? Porque el versículo 26 es un añadido posterior. En los manuscritos más antiguos no está. Pero no dice nada que contradiga el mensaje de la Biblia, ¿de acuerdo? Sin embargo, ese texto sí que está en Mateo capítulo 6, versículo 9 y en adelante, en el mensaje, o en Lucas capítulo 11, en el mensaje que Jesús da enseñándonos la oración modelo que ya hemos aprendido, ¿vale? Entonces ese versículo 26 no está en los manuscritos más antiguos, pero lo leemos y lo mencionamos porque, no, como bien digo, no contradice nada de lo que dice el texto bíblico. Entonces, simplemente es para que lo sepamos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en este tiempo nos hable. Señor, gracias porque estás aquí en esta mañana. Porque hay una iglesia, Señor, que ha venido a buscar el mensaje de ti, Señor. No de mí, ha venido a buscarte a ti. Por eso te pedimos, Padre, que tú obres hablando al corazón de tu pueblo. Y, Señor, que también hables al corazón de aquel que todavía no te cree, para que, Señor, también te pueda creer. Sé tú el que salve, sé tú, Señor, el que reconcilie, sé tú el que exhortes en esta mañana, el que consuele también si hay necesidad de consuelo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues los estudiosos de los textos bíblicos, los que estudian los textos bíblicos a conciencia, les cuesta ponerse de acuerdo en traer una interpretación acerca de este pasaje que acabamos de leer. Muchos se ponen de acuerdo en decir que es uno de los textos más difíciles de interpretar, ¿verdad? Porque habla de una cosa y habla de otra, y hay una palabra que se cuela ahí en medio del texto que podría traer confusión. Y voy a intentar, en la medida de lo posible, explicarlo y que podamos tener claridad en cuanto a ello. Lo que vimos la semana pasada, el día anterior, justo a lo que acabamos de leer, es que Jesús había estado en Jerusalén y su entrada en Jerusalén no fue una entrada cualquiera, fue su entrada triunfal que anunciaba lo que ya los profetas habían dicho, o sea que ejecutaba, que se cumplía lo que los profetas habían dicho acerca de quién era Jesús y cómo entraría en Jerusalén y qué manifestaría en aquel día. Después de que Jesús estuvo allí con sus discípulos y tantas emociones intensas, la gente gritando, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, los discípulos ya por la tarde, hay una acción que sí que tenemos que recordar, y es que el texto, justo cuando termina el versículo 11, en el capítulo 11 de Marcos, dice que después de estar en el templo, los discípulos y Jesús se marcharon. Entonces es interesante aquí este momento, se fueron a descansar y al día siguiente volvían otra vez a Jerusalén. Se fueron, o sea, recordad que de donde ellos estaban habitando, que era Betania, Betfagé, al Monte de los Olivos había 1 kilómetro y más o menos había como 1 kilómetro después otra vez hasta Jerusalén. Así que todo estaba ahí como más o menos cerca, eran regiones más o menos cerca. Así que Jesús y sus discípulos fueron a descansar. Al día siguiente se encontraban otra vez yendo de camino a Jerusalén. ¿Por qué?
porque Jesús tenía que cumplir su misión. Recordad que estamos ya contando los hechos de lo que sería la última semana de la vida de Jesús antes de morir. Así que iban yendo de camino y entonces vieron una higuera. Jesús vio una higuera, se le apeteció comer y se acercaron hasta la higuera. Y cuando llegó a ella, la higuera tenía todas sus hojas frondosas, todas sus hojas bien bonitas. No sé si has visto una higuera grande. Delante de casa nosotros tenemos en el terreno de enfrente una higuera que está ahí, yo digo asalvajada, porque el ayuntamiento no la cuida y está allí. Pero es una higuera que cuando empieza a salir la hoja es muy frondosa. Empiezan a salir esas hojas grandotas, claro, y entonces empieza a cubrirlo todo y se llena de higos, ¿verdad? En el tiempo que da fruto para el higo. Pero cuando llegan allí, a lo lejos se veía una higuera que tenía muchas hojas y se veía frondosa, pero era una imagen engañosa, porque realmente no tenía el fruto que se esperaba que tuviera para que Jesús y los discípulos pudieran comer. La pregunta es, ¿por qué Jesús le dice a la higuera que se seque por no tener higos y se lo dice 2 o 3 meses antes de que el fruto lo dé? O sea, ¿por qué llegó Jesús ahí y le dijo a la higuera, no des más fruto y te secarás, si no era el tiempo de dar fruto? ¿Por qué? Pues algunos piensan que la higuera puede representar a Israel, un pueblo que decía estar en comunión con Dios, pero que no tenía fruto. Y algunos dicen también que cuando llegó Jesús allí y vio que estaba solo lleno de hojas y sin higos, entonces Jesús les estaba anticipando a los discípulos lo que iba a suceder unos minutos, unas horas más tarde, cuando llegaran a Jerusalén en el templo. Y la enseñanza que Él les quería dar a los discípulos y a nosotros también hoy. Así que, como la higuera, Israel estaba lleno de hermosas ceremonias y de liturgias. Y era el tiempo de la Pascua, por lo tanto Israel estaba celebrando su fiesta más importante. Estaba celebrando la fiesta de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Estaban celebrando eso, era el tiempo de la adoración del Cordero, de presentar la sangre, de pedir perdón por los pecados. Estaba todo ese contenido ahí, y llegar al lugar del templo para adorar, para presentar allí oración y adoración. O sea, era una fiesta importante. E Israel estaba llena de todas esas ceremonias. La religión, lo que ellos vivían como intimidad con Dios era lo que estaba a flor de piel. Y tal y como Israel, aquel árbol, aquella higuera, estaba llena de hojas, estaba llena de adornos. Pero cuando llegó el Mesías a buscar algún fruto de justicia a su pueblo, no halló ninguno. No encontró ningún fruto allí, en aquel pueblo. Por eso Jesús les está anticipando a los discípulos lo que va a suceder en Jerusalén. Entonces, llegan a Jerusalén, ha pasado este episodio, los discípulos lo vieron, se quedaron sorprendidos y siguieron, llegan a Jerusalén, y cuando llegan a Jerusalén, Jesús va directo a lo que Él quiere hacer, va al templo. Y cuando llega al templo, es importante primero que sepamos, antes de que suceda lo que sucede, que sepamos lo que significa el templo y por qué está allí. El templo era un edificio impresionante. Era muy grande, ¿vale? Era un lugar en el que la gente iba allí para adorar al Señor, se supone. El templo fue construido en tiempo de Herodes el Grande, el que comienza la dinastía de los herodianos. Y el templo se construye en el año 20 antes de Cristo, antes de que viniera el nacimiento del Salvador, del Mesías. Se construye o se reconstruye sobre lo que había quedado de las cenizas, entre comillas, de aquel templo esplendoroso que construyó Salomón. ¿Vale? Recordad que durante el tiempo después de que Salomón murió y todas las peleas y guerras que hubieron entre hijos y entre reyes y entre el reino de Judá y el reino de Israel, y después por el pecado del pueblo, la deportación, el templo quedó destruido. Se sacaron todas las cosas de valor que se habían construido para el templo y el templo había quedado destruido. Esdras y Nehemías intentan reconstruirlo, lo hacen en gran medida, pero otra vez sufre las consecuencias. Y Herodes lo que hace es darle otra vez aquel, entre comillas, un poco de esplendor a aquel templo. El templo, propiamente dicho, estaba ubicado en una serie de arcos, ¿vale? Estaba en el centro de una serie de arcos o una serie
de círculos concéntricos, por decir así, ¿vale? Y así diferentes lugares en donde se podía ir accediendo. Entonces, el más grande de esos círculos, el más grande de esos lugares era un patio llamado el atrio de los gentiles, ¿sí? Es aquí donde está Jesús y donde se desarrolla esta escena que ahora vamos a relatar. El templo, el motivo de su construcción fue para ser casa de oración para las naciones. Y esto es importante que se recuerde, porque algunos piensan que aquel templo se construyó, o que aquel edificio se construyó solo para Israel. Se construyó como casa de oración para todas las naciones. Por lo tanto, allí tenía que adorar a Israel y podían adorar los extranjeros que también reconocían que Dios era el único Dios y el Señor. Por eso estaba en el atrio de los gentiles. ¿Me seguís? ¿Sí? Vale. En el Antiguo Testamento no aparece en ningún momento llamar a aquel edificio el templo. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque el templo, el origen de la palabra templo, tenía un origen pagano. Y en los templos que se construían paganos se daba adoración a los ídolos de aquellos pueblos. Desde el primer momento, lo que David tenía en su corazón construir y que construyó su hijo era la casa de oración. Casa de oración para todos los pueblos. Así que ese era el título original, que incluso algunos también en algunos lugares mencionan. Primera de Reyes, cuando está haciendo Salomón la oración de dedicación de aquel edificio, le llama no solamente casa de oración, sino también le pone un nombre interesante: casa de santidad. ¡Wow! O sea, que se esperaba que en aquel lugar se expresara la santidad, se expresara la adoración al Dios vivo, que fuera un lugar de oración y un lugar de intimidad con Dios. ¡Qué interesante! Ese es el significado original, pero ya vemos cómo el significado posterior, incluso hasta nuestros días, ha ido degenerando o ha ido tomando otro significado. Así que esta acción de Jesús allí en el templo sucede en el atrio de los gentiles. En ese atrio de los gentiles sucedían muchas cosas. Por ejemplo, los escribas y los rabís enseñaban a sus discípulos acerca de los pasajes del Antiguo Testamento, de la ley, de la Torá, y enseñaban a sus discípulos. También ocurrían otras cosas, y una de las cosas que había ocurrido allí es que habían puesto los mercaderes, habían puesto sus lugares con sus mesas, los puestos para poder vender como si fuera un mercadillo. Habían convertido el lugar donde era casa de oración, lo habían convertido en un mercado. No estaba tomando el lugar o no se estaba usando para aquello que se esperaba. Entonces allí vendían la gente los animales que serían sacrificados para pedir perdón. Porque ya recordáis que la adoración era presentar un animal en el que se le degollaba y la sangre se presentaba como petición de perdón o como ofrenda al Señor. Y bueno, todo un ceremonial ahí que no voy a explicar ahora. Pero estaban haciendo eso en el atrio de los gentiles. Incluso durante las 3 grandes fiestas de peregrinación, durante la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, también se colocaban los cambistas. ¿Sabéis lo que era un cambista? Un cambista, ¿tú eres un cambista? Sí. Tú trabajas en un lugar, de momento, en el que te dedicas a hacer cambios de dinero, moneda para otras personas, ¿verdad? Alguien viene con dólares y te los cambia y dice quiero euros, por ejemplo, ¿verdad? Estos eran los cambistas del tiempo. No tenía nada malo ser cambista. Lo perdonamos por ser cambista, ¿verdad? No tenía nada malo ser cambista. Simplemente era que se usaba o se estaba haciendo ese cambio en un lugar que no era el adecuado para eso. De hecho, no se podía traer ofrendas al templo con una moneda que no fuera la moneda del templo. Por eso se hacían cambios de dinero. Porque cualquier otra moneda que tuviera la imagen de cualquier emperador o rey o de cualquier otra cosa y entregarla en la adoración en el templo significaba una cosa profana o pagana. Interesante. Así que allí estaban los cambistas cambiando las monedas extranjeras, estaban los vendedores vendiendo los animales, los rabís enseñando. Jerusalén así de gente. ¿Os acordáis de aquel grupo? Bueno, los que tenéis un poquito de ganas, ¿os acordáis de aquel grupo llamado el Dúo Sacapunto, verdad? ¿Cómo estaba la plaza? ¿Cómo estaba la plaza? La plaza estaba abarrotada.
Jerusalén estaba de gente así. Bueno, así se caían. En realidad es que estaba lleno de gente aquello. Y algunos incluso llegan a pensar que todo aquel espectáculo que se veía en aquella plaza como si fuera un mercadillo era porque los sacerdotes en realidad alquilaban. Los líderes religiosos consentían en que se alquilara aquello a toda aquella gente con el fin de sacar un beneficio. Esta acción no de Jesús de tirar las mesas, esta acción de decirle, de enfadarse a Jesús y decir que esa casa no era el lugar de comercio, sino que era un lugar que era casa de oración, no era un acto solamente religioso. Por cierto, Jesús tiró las mesas, no tiró a los que estaban detrás de las mesas. Jesús se enfadó con los cambistas y con sus mesas de moneda, pero no se enfadó, no tiró a los cambistas, no tiró a los que estaban en los puestos. Interesante esto, por lo menos a mí me parece. Jesús se enfadó con lo que estaban haciendo, a ver si alguien podía reaccionar sobre lo que estaban haciendo. Y esto no era solamente un acto religioso que Jesús estaba haciendo. Jesús va más allá de un intento de reformar lo que estaba sucediendo en ese momento, en aquel lugar, en aquel edificio. Jesús le recuerda a los dirigentes religiosos que el origen de ese lugar era para ser casa de santidad y casa de oración. Se lo dice. Lo grita allí en aquel lugar. No me imagino a Jesús diciendo, esto no, me imagino aquello, era un momento enérgico, a Jesús enfadado por aquello que estaban haciendo. De hecho, se montó un gran alboroto en aquel lugar. Y aquella limpieza del templo, lo que Jesús estaba intentando mostrar era un acto mesiánico, algo que tenía que ver con él, con su persona. Era una acción simbólica mediante la cual Jesús recuerda cuál es el propósito original de Dios al poner en el corazón de David el deseo de levantarle una casa al Señor, donde el eterno Dios sería adorado por Israel y por todos los pueblos de la tierra hasta la venida del reino mesiánico. Jesús enseña claramente el sentido de respeto del Señor hacia la santidad de la presencia del nombre del Altísimo. Era mucho más que simplemente un lugar. Jesús estaba enseñándoles algo. Y aquí quiero decir algo también. Qué bueno que la fe, qué bueno que la salvación no es solamente para el pueblo de Israel. Yo no sé si tú eres israelita o no. Yo solo sé que yo sepa, no lo soy. Doy gracias a Dios por incluirme entre las naciones. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de tener salvación también. Allí suceden tantas cosas. Jesús ve a la gente usando los utensilios para acá, para allá. El versículo 15 nos habla de que usaba utensilios. En realidad, la traducción correcta debería ser vasijas, ¿vale? Lo que implica que eran usados objetos que no eran empleados en el servicio del templo. O sea, eran objetos paganos que no debían usarse, probablemente relacionadas con las actividades que los mercaderes estaban haciendo en el atrio de los gentiles. Todo lo que está viendo Jesús es una situación que seguramente a él le sobrepasó. Lo vio la tarde anterior cuando entró en Jerusalén y todo el mundo gritaba Hosana y dijo, aquí hay que hacer algo, hay que enseñar algo. Y posiblemente no lo hizo por sí mismo, lo hizo consciente o enviado por el Padre o bajo la voluntad del Padre. Jesús está conmovido por lo que ve. Y la expresión que usa ahí en el versículo 17, cueva de ladrones, es un hebraísmo para referirse a las prácticas fraudulentas de los malos comerciantes, que roban, estafan, ponen balanza falsa, que mienten, que engañan, que extorsionan. Jesús está diciendo que la casa de santidad, la casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones. No es de sorprender que entonces los líderes religiosos, al ver lo que Jesús estaba haciendo, no es de sorprender que decidieran detener a Jesús, matar a Jesús, quitarle la vida a Jesús, sacarlo del templo. Porque la toma del templo que Jesús hizo en aquel momento representaba para el sistema establecido un duro golpe religioso, político y económico. Se había destrozado en aquel momento, habían destrozado todo lo que la gente había visto como normal. Posiblemente alguien puso la voz en grito, en alto, cuando pensó, bueno, la primera vez que lo vio dijo, ¿y esto está sucediendo aquí? Y algunos se molestarían, pero ¿saben de esto de que cuando una cosa se repite y se repite y se repite, y entonces la gente ya lo da como, bueno, es que ya es normal? Y en esto la iglesia tiene un problema porque hay muchas cosas que se repiten y que son pecado y que muchas veces callamos
Y cuando callamos, estamos justificándolo y estamos diciendo que en cierta manera estamos de acuerdo. Tenemos que denunciar el pecado. La iglesia tiene que avisar del juicio que Dios traerá sobre el pecado y tiene que avisar de que Jesús ha venido para reconciliar a los hombres con Dios, de que Jesús ha venido para poner paz entre Dios y los hombres. La iglesia tiene que avisar de que por un lado hay un mensaje de condenación, pero hay un mensaje de salvación. Hay un mensaje negativo, pero hay un mensaje positivo. La iglesia tiene que decir, tiene que contar quién es Jesús y lo que ha hecho por la humanidad. La iglesia no se puede callar. Hay un refrán que dice que porque una mentira se repita 1000 veces no llega a convertirse en una verdad, sigue siendo una mentira. Pues posiblemente cuando Jesús llega aquí y está haciendo lo que está haciendo, los líderes religiosos del tiempo, fariseos, escribas, saduceos, ¿verdad? Estaban allí y veían lo que estaba sucediendo y pensaron, este nos está quitando el chiringuito, nos está cortando el rollo. Y ya podéis imaginar. Seguramente había allí gente que era la guardia del templo, una guardia especial, que fueron también esa guardia, fueron los que detuvieron a Jesús, la guardia del templo. Era la guardia del sumo sacerdote y de todos los sacerdotes. Posiblemente intentaron detenerle. Jesús sale de allí de noche pensando que podía haber sucedido esto, que estaban siendo perseguidos. Salió de Jerusalén de noche. Me imagino que aquello no quedó como... No me imagino a los comerciantes aplaudiendo a Jesús por lo que estaba haciendo. Es más, me imagino a los discípulos flipando en colores. Me los imagino también asombrados por lo que estaban viendo. Pero al salir de la ciudad de noche, la oscuridad no les dejó ver, al pasar por el camino, de camino a Betania, a donde se estaban alojando, de camino a Betania, la oscuridad de la noche no les dejó ver lo que había sucedido con la higuera. Así que se marcharon a casa a descansar nuevamente. Hasta la mañana siguiente no pudieron comprobarlo. Y Jesús y sus discípulos estaban allí en Betania porque era su lugar de hospedaje. Estaba cerca de Jerusalén. Allí, en aquel lugar en Betania, posiblemente algunos dicen que era la casa de su amigo que había fallecido y al cual él resucitó, la casa de Lázaro. Posiblemente estaba allí y era el lugar donde él tenía como lugar estando en Jerusalén, lugar de posada. Aquella casa era un lugar seguro no solamente para Jesús, sino también para los discípulos. Pero entre camino y camino, ¿os imagináis cuántas conversaciones de Jesús con sus discípulos? Como las que ya hemos visto anteriormente en el Evangelio de Marcos. ¿Os imagináis cuántas conversaciones entre los propios discípulos? ¿Os imagináis cuántas conversaciones entre Jesús y el Padre? ¿Os imagináis tantas cosas hermosas ahí? Palabras en algún momento y ruido y escándalo y gozo. Y mira cómo sucedió esto y mira tal y cual. Y en otros momentos silencios para asimilar lo que había sucedido. Preguntas, respuestas, dudas, pero una conversación con Jesús. Como cuando oramos, una conversación con Jesús. En lo que hay palabras a veces, gozo y alegría, y en momentos hay silencios, o lloro, o sollozo, o angustia, donde hay preguntas y respuestas, donde Jesús está hablando. ¡Wow! ¡Wow! Después del paréntesis de la limpieza del templo, Marcos continúa con el relato de la higuera. El episodio del templo está en medio de lo que le sucede a la higuera. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Leísteis el pasaje conmigo? ¿Estáis aquí? ¿Sí? Marcos sigue relatando el pasaje del relato de la higuera y cuenta algunas enseñanzas de Jesús sobre la fe, sobre la oración, sobre el perdón, después de contar sobre eso. Y me da por pensar que Jesús quiere darle algunas pautas a los discípulos acerca de lo necesario para tener una vida con fruto y no vivir o morir secos. Vivir, morir secos, porque uno puede pensar que vive, pero puede estar en la sequedad de no tener fruto. Entonces en realidad estamos muriendo en vida. Necesitamos ser vivificados y tener vida en Jesús. Así que Jesús les dio unas pautas al hablarles así de este contexto vuelvo a repetir,
sobre la fe, la oración y el perdón, les está dando pautas para vivir dando fruto. Y algunos que no ven un hilo conductor en esta escena, para mí me parece que la hay. Leyendo el pasaje y leyéndolo con detenimiento y releyéndolo tantas veces como se pueda, oye, algún tipo de conexión hay. Por la mañana, de vuelta a Jerusalén, van por el camino de días anteriores. Y los discípulos quedaron impresionados por lo que había sucedido. Los discípulos estaban flipando con Jesús, llevaban 3 años flipando con Jesús. Pero ahora pasan por donde está la higuera y se dan cuenta de lo que había sucedido con la higuera y vieron que estaba seca. No tenía hojas y se había secado desde la raíz. Eso significaba que ya no iba a dar fruto, y sin fruto tampoco podría dar hojas que fueran engañosas. Fíjate qué interesante. Evidentemente Jesús hablaba del templo de Jerusalén y de su casta sacerdotal corrupta y vendida al poder que había en el momento. Por eso la enseñanza sobre lo que sucedió con la higuera para los discípulos tenía que ver con lo que había pasado en Jerusalén con el templo, para que se dieran cuenta de que Israel no tenía fruto, porque la mirada no estaba verdaderamente puesta en Dios, sino en un concepto de religión. Y Pedro, cuando lo ve, le dice Rabí. Y Rabí no solamente significa maestro, significa maestro mío. La higuera que maldijiste, parece que interpreta Pedro que Jesús había dicho el día anterior, higuera, te maldigo. Pero el texto nos dice, y cuando lo leemos, que no dice eso. Jesús no maldijo la higuera. Jesús hizo una sentencia sobre la higuera. Jesús, Dios mismo, hace sentencias sobre lo que sucede y dice la realidad de las cosas. La sequedad de la higuera tiene que ver con nuestra propia sequedad también. Así que lo que hace Jesús es algo evidente y con seguro cumplimiento futuro, que aquel que está seco no tendrá fruto. Pero también se da a conocer en el aspecto mesiánico como que Él es el Mesías que viene a restaurar esa sequedad para que Israel pueda dar fruto, para que todos los que creen en Él tengan el fruto que tienen que dar. Los juicios de Dios son el resultado de agradarle o desagradarle. Dios no nos maldice, Dios nos dice lo que sucederá y Dios nos dice, conforme a lo que ve, qué es lo que está pasando. Porque Dios no actúa sin razón. No se deja llevar por impulsos como nosotros. Así que en el texto no puedo ver que diga que Jesús maldijo a la higuera. No lo puedo ver. Por lo tanto, es lo que entendió Pedro. Así lo veo yo. Es lo que entendió Pedro. Pedro entendió que había maldicho a la higuera, pero en realidad no. Y no temamos, incluso nosotros, no temamos las maldiciones del mundo que no pueden cambiar el destino eterno prometido por Dios a los que le aman. La gente puede maldecirnos, el mundo puede maldecirnos, pero los que hemos creído en el Señor y confiamos en Él, tendremos la victoria. Del mismo modo que te digo que las bendiciones de Dios vendrán si permanecemos en Él. El fruto de Dios se verá si permanecemos en Él. La clave es la necesidad de tener fe en Dios. Y en el versículo 22 podéis verlo conmigo, que dice que Jesús le animó a sus discípulos a tener fe. La necesidad que nosotros tenemos es la de tener fe, y no en los que comercian con la religión y hacen de la casa del Señor cueva de ladrones. Tened fe en Dios. Recordemos que la fe es fiarse de Dios con todo el corazón. ¿Qué es la fe? La fe es fiarse de Dios con todo el corazón. Lo que está haciendo Jesús a sus discípulos es una llamada a la fidelidad frente a las infidelidades del pueblo. Lo que está haciendo Jesús es haciéndonos a nosotros, a la iglesia también hoy, es una llamada a la fidelidad frente a las infidelidades de la iglesia institucional o incluso también de la religiosidad. Muchos interpretaron el ejemplo de la higuera como los resultados también de una oración de fe. El ejemplo de la higuera como unos resultados de una oración con fe, pero no para lograr lo que se nos antoja
Porque también, fíjate, está relacionada la fe, la oración y el perdón. Está relacionado con lo que debía haber sucedido en el templo por la adoración. Entonces yo le veo un hilo conductor. Particularmente le veo un hilo conductor. Así que allí está Jesús, que estaba pensando en los pensamientos de Dios y dispuesto a hacer la voluntad del Padre. La oración hecha con fe siempre recibirá contestación, porque se ora que se haga la voluntad de Dios, como oró Jesús en Getsemaní. Padre, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Lo oraría más adelante. Jesús está frente al monte de los olivos. Está ahí de camino con los discípulos entre Betfagé y Betania, en Jerusalén, y el monte de los olivos se veía. Y en un hebraísmo de hacer cosas imposibles posibles, también se empleaba Jesús para explicarle eso a sus discípulos. La enseñanza es que la fe victoriosa puede llevar a hacer grandes cosas sin caer en formas, en fórmulas y maneras que se asemejen a la magia o al conjuro. ¿Y saben qué en esto? Últimamente solamente escucho gente de declaro, digo. A veces estamos usando fórmulas, pero no estamos orando con el corazón. Estamos usando frases que todo el mundo usa, pero no las estamos usando con sentido. Estamos usando lo que otros usan porque vemos que a lo mejor le dieron resultados y nosotros decimos, a mí también me va a dar resultados. Y Jesús va mucho más allá de eso. En Hebreos capítulo 11 tienes una larga lista de héroes de la fe. Perdón. Una larga lista de héroes de la fe que muestran que vivieron y que hicieron lo que Dios les pedía aquí a sus discípulos, que tuvieran fe. Fueron hombres y mujeres que se fiaron de Dios con todo el corazón. Y Dios está buscando esos héroes de la fe también hoy. Eso es mover montañas. Hacer de lo imposible posible. Dios puede obrar allí donde nosotros no podemos obrar. Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por eso oramos, por eso clamamos, porque sabemos que Dios puede hacerlo. Pero esto no puede ser desde solamente un convencimiento, sino que tiene que haber algo que produzca eso. Y la oración, mi iglesia, la oración no tiene límites. Jesús le está enseñando esto aquí a los discípulos, para que cuando vayan al templo a adorar y se pongan en pie para orar, o se pongan de rodillas en sus habitaciones para orar, sepan por qué lo están haciendo. Porque el verbo recibir que usamos en el texto original para el versículo 24, está hablando de una certeza futura, de algo que tiene un cumplimiento seguro. Porque cuando oramos tenemos que orar creyendo que Dios lo hará. Porque Él lo ha prometido y porque está bajo su voluntad. Por lo tanto, si oramos lo que es correcto, debemos orar la voluntad de Dios y no la nuestra. Si oramos de esa manera, podemos dar gracias por el resultado aún antes de verlo, porque Dios lo hará, ya que la respuesta es segura y dentro de la voluntad y del propósito de Dios. Marcos conoce la oración modelo. Seguramente que la había escuchado muchas veces, o habían enseñado a los discípulos muchas veces, o Pedro, del cual él bebe como fuente, podía haber escuchado muchas veces la oración modelo. Y en esos últimos versículos 25 y 26 está ese concepto de que si has recibido el perdón, tienes que perdonar. La eficacia del perdón que recibimos depende de nuestra actitud del perdón hacia los demás. Un hijo de Dios que no tiene perdón, no tiene nada. Si no entendiste el perdón de Dios para ti y no eres capaz de perdonar, no tienes nada. Necesitas ese perdón. Por lo tanto, hay algunas cosas que hoy hemos aprendido, iglesia. Y aunque no están las imágenes para poder verlas, toma nota de ellos si puedes. La primera es, usa tu vida para el Señor y como un instrumento en sus manos para que se cumpla su propósito en nosotros y a través de nosotros. No puedes dedicar tu vida a impurezas. Hijo de Dios, no puedes dedicar tu vida a impurezas. No puedes usar tu vida para hacer lo que quieras. Tienes que usar tu vida, dejar que tu vida sea el vaso de honra en el que Dios se glorifica, para que otros puedan ver la gloria del Padre y no tu gloria, mi gloria. Es este ejemplo con el templo y sus utensilios. Se usó mal el templo. Se usaban otros utensilios.
que nuestras vidas tienen que ser dedicadas a casa de santidad. Un hijo de Dios tiene que tener santidad. Y que sepamos que en Dios, en ese lugar que es lugar de santidad, porque Dios es santo y nos demanda a nosotros santos, es el lugar seguro, es el lugar de reposo, es el lugar donde estaremos tranquilos. Así como Jesús y los discípulos tenían un lugar en Betania, nosotros tenemos un lugar seguro de reposo en Jesús nuestro Señor. Segunda cosa, sigamos las instrucciones de Jesús para tener disciplinas que nos lleven a dar un fruto agradable ante Dios y ante los hombres. Sigamos las enseñanzas de Jesús. ¿Quieres tener un fruto aceptable que no se vean solamente en tu vida hojas, parafernalia, que no se vea solamente decoración, que se vea intimidad con Dios? Entonces necesitamos esos tres conceptos que Jesús les enseñó a sus discípulos en base al ejemplo de la higuera, en base al ejemplo de lo que sucedió en el templo. Y Jesús les dijo que tenían que esforzarse por la oración, por la fe y por el perdón. Lo que Dios espera de nosotros es que demos fruto y no solamente hojas bellas. Ante los ojos de Dios estamos en evidencia porque los frutos que producimos, por los frutos que producimos. Y por eso debemos decidir agradarles si queremos ser bendecidos. ¿Queremos la bendición de Dios? ¿Queremos que se agrade de nosotros por el fruto que damos, verdad? Tenemos que permanecer en el Señor. Iglesia, si estás alejado de Dios, hoy reconcíliate con el Señor. Desmantelemos los sistemas que los hombres han creado para ocultar sus pecados y demandar que otros se santifiquen sin hacerlo ellos. Jesús estaba hablando de los fariseos, pero creo ciertamente que hay un tiempo hoy en el que hay también sepulcros blanqueados. Los hemos visto, los conocemos, sabemos cómo son, sabemos qué nombre tienen algunos de ellos, pero otros muchos están ocultos. ¿O soy yo el único que cree que algunos se han apoderado de las instituciones que no representan a la iglesia, pero que llaman iglesia, y que en el nombre de ella levantan una bandera donde la realidad que están proclamando no es la verdad de Dios, sino de sus propios intereses? Yo creo que hay una iglesia que necesita volverse al Señor. Y debemos tener cuidado de cómo edificamos para que la nuestra mantenga su mirada en el Señor. Y si hubiera cosas en las que estamos contaminados, Señor, revélanos en qué estamos contaminados, porque no queremos seguir así. No queremos decir en un momento determinado, por una vez no pasa nada, y que después se convierta normal, yendo en contra de la voluntad de Dios. No quiero que eso suceda en mi vida, no quiero que suceda en 316, no quiero que suceda en ninguna iglesia, pero necesitamos denunciar las conductas pecaminosas y ponerlas en evidencia. Jesús decía de estos fariseos: haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Cuando mires a los hombres que dicen que sirven al Señor, observa bien todo lo que hacen, lo que dicen. Sigue lo que dicen que debemos hacer conforme a las Escrituras, pero no hagas lo que ellos dicen, o lo que ellos hacen, pero no hagas lo que ellos hacen. Y la tercera cosa hoy: la intimidad con Dios y fiarse de Él con todo el corazón producirá oraciones llenas de fe que moverán montañas. Diga conmigo gloria a Dios, por favor, pero grítelo fuerte, porque la intimidad con Dios y fiarse de Él con todo el corazón producirá oraciones llenas de fe que moverán montañas. Por eso este año es el tiempo de conocer el pacto, de conocer a Dios. Es el año de la intimidad, de conocer los secretos de Dios. Es el año de humillarnos para poder decir: Señor, haz tu voluntad en mí. Es el año de acercarnos con fe al Señor. Y hoy el Señor tiene una invitación para nosotros. Esa invitación es a tener fruto como resultado de nuestra amistad con Jesús. Dios nos invita a tener fruto. Nos invita a no ser higueras secas. Nos invita a no ser templos paganos. Nos invita a ser gente que dé fruto e instrumentos de bendición para otros. Dios nos invita a ser su iglesia y no a un espejismo de ella.